¿Dirías que la boca envejece igual que el envejecimiento que tiene el resto del cuerpo? Lo que está claro es que el paso del tiempo es ineludible. Envejecemos todos nosotros. El ritmo es el mismo, pero el cómo sí que se puede diferenciar. Respecto a estos problemas que podemos acumular con el paso del tiempo, ¿cuáles dirías que son los más comunes que tienen los adultos mayores? Podemos hablar de la boca seca, por ejemplo, muchas caries cervicales a nivel del cuello de los dientes. El adulto mayor peca siempre de quedarse sin calidad de vida y eso es lo que tenemos que cambiar. Yo siempre digo que la saliva es oro líquido, porque para la boca la saliva nos protege. Si yo no tengo saliva, las bacterias van a acampar a sus anchas, con lo cual va a haber mayor actividad de caries. ¿Qué opinas tú de esta sensación que busca muchas veces la gente de tener esa espuma para tener la sensación de que ha limpiado correctamente la boca? De hecho, no es necesaria la pasta para tener una correcta higiene oral. La gente demanda, ¿no?, tener la falsa sensación de que eso limpia. ¿En qué momento sí, en qué momento no? El que es un no rotundo es... La boca no envejece sola. Envejecer con salud no solo implica moverse bien, pensar con claridad o mantener el corazón sano. También conlleva poder masticar, hablar y sonreír con comodidad. La salud oral del adulto mayor es una de las grandes olvidadas y, sin embargo, condiciona enormemente la calidad de vida, la nutrición, las relaciones sociales e incluso la autoestima. En este episodio de En Boca de Muchos, queremos abordar sin paños calientes las realidades complejas que viven muchos pacientes mayores: la polimedicación, los tratamientos acumulados en la boca, la sequedad oral, la pérdida de habilidades manuales y el abandono progresivo del autocuidado. Soy Beatriz Turégano, odontóloga especializada en periodoncia, y hoy vamos a hablar de este tema muchas veces olvidado y de lo mucho que puede hacer la odontología para mejorar la calidad de vida de las personas mayores. En Boca de Muchos, by Curaprox, el podcast para descubrir que tu salud empieza por tu boca. Para todo ello, contamos hoy con un invitado de lujo, el doctor Víctor Gil Manic. Él es odontólogo especializado en gerodontología y director del máster de esta misma disciplina en la Universidad Internacional de Cataluña. Víctor es un profesional muy comprometido con la humanización del cuidado de las personas mayores, con la formación de calidad desde la universidad y con la integración de la salud oral dentro de un sistema general de salud, como debería ser. Bienvenido, Víctor. Muchas gracias, Bea. Buenos días. Buenos días. Para empezar fuerte, te quería preguntar, ya que es un podcast sobre tu especialidad, gerodontología, ¿dirías que la boca envejece igual que el envejecimiento que tiene el resto del cuerpo? A ver, lo que está claro es que el paso del tiempo es ineludible, con lo cual las células tienen una vida y con el paso del tiempo envejecen. Envejecemos todos nosotros. ¿Y cómo envejecen? Pues el ritmo es el mismo, pero el cómo sí que se puede diferenciar. Te pongo un ejemplo. Una persona que trabaja al aire libre, por ejemplo, pues el envejecimiento de las células de la piel va a ser diferente a alguien que trabaja toda su vida en una oficina, ¿de acuerdo? Uh-huh. Pero estas células tendrán 80 años o 60 años igualmente. Uh-huh. Con lo cual, la boca envejece, sí envejece, el ritmo es el mismo, el paso del tiempo es el mismo para todos, pero las manifestaciones, es decir, cómo vamos a ver ese envejecimiento oral, sí que va a verse diferenciado en función un poquito de los hábitos del paciente. Es decir, de la dieta, de cómo se ha cuidado, de la higiene que ha tenido. Un poquito, no sé si te he contestado. Sí. Respecto a estos problemas que podemos acumular con el paso del tiempo, ¿cuáles dirías que son los más comunes que tienen los adultos mayores? Principalmente, yo creo que podemos hablar de la boca seca, por ejemplo, es algo que suele ocurrir. Luego caries radiculares, muchas caries cervicales a nivel del cuello de los dientes, alteraciones del gusto, muchas veces también secundaria medicación o otras cositas, y luego todo eso al final repercute también en calidad de vida. Uh-huh. Yo creo que al final el adulto mayor peca siempre de quedarse sin calidad de vida y eso es lo que tenemos que cambiar. También pasan muchos años en su vida, ha visitado muchos dentistas y se ha realizado muchos tratamientos, ¿no? Que estas caries, dependiendo de qué dentista le tratara hace años, a lo mejor uno decidía extraer el diente directamente. Entonces totalmente. Hemos perdido un espacio y se ha ido acumulando con el paso de los años, ¿no? Eso, la suma de tratamientos a lo largo del tiempo es algo complejo, porque lo ideal sería que cada paciente fuese a su dentista de referencia y siempre lo tratase el mismo, ¿no? Entonces, ese dentista tiene una visión de ese paciente global y va a pensar por él a lo largo del tiempo. ¿Qué ocurre? Que muchas veces eso no es así
y vamos haciendo tratamientos individuales, con lo cual vamos perdiendo zonas de contacto entre dientes, vamos generando espacios, vamos alterando esos planos oclusales. ¿Qué ocurre al final? Que nos dificulta la higiene muchas veces, esa suma de tratamientos a lo largo del tiempo, nos dificulta el pasar un interproximal o un hilo o cepillar correctamente alguna zona, además de pues, las alteraciones a nivel funcional y a nivel estético que también esos cambios de plano oclusal, ¿no? Pues pueden llegar a alterar. Y no nos olvidemos de la articulación, ¿vale? Que la boca forma parte de un todo, no es algo que esté aparte del cuerpo, sino que yo diría que es el epicentro de todo. Exacto. Y si la boca llega a un momento donde la articulación llega a su límite y el paciente no puede abrir más que esto para poder cepillarse los dientes, pues imagínate. Hablemos ahora de la polimedicación. El concepto de la polimedicación, para los oyentes que no lo sepan, es tomar más de una medicina al día, combinar. ¿Por qué dirías que es tan problemático que a un paciente lo vean ciertos especialistas en el hospital y le receten pastillas de forma individual sin ver en conjunto todo el tratamiento médico que al final acaba tomando esta persona? Porque yo tengo pacientes que es que te toman 12, 13 medicaciones al día sin ningún tipo de problema. A ver, a día de hoy, de hecho, la media de medicación está en 5 medicamentos, de 4 o 5 medicamentos. Claro. Y todo eso tiene unos efectos secundarios, ¿no? ¿Qué ocurre? Estamos en un mundo en que tenemos muchos especialistas, es decir, cada uno sabe mucho de lo suyo, por tanto son los mejores en ello, pero a veces se olvidan del resto. Con lo cual, si cada especialista pauta una medicación que es la mejor, o entendemos que es la mejor en ese momento para ese paciente, pero sin tener en cuenta el resto de medicaciones que ya el paciente trae, ¿qué ocurre? Que van a haber interacciones, van a haber efectos secundarios. Entonces, lo que nos falta aquí es que lo relacionen, que el neumólogo vea lo que le ha pautado el neurólogo, lo que le ha pautado el hematólogo, de este modo poder pautar correctamente y no hacer ni sobredosificaciones, ni generar esos efectos secundarios indeseables que a veces podemos evitarlos si hubiese alguien que coordinase todo esto. Es decir, alguien que tenga al paciente en el centro y sea él el que va derivando, pero siempre hay una persona, el ángel de la guarda, que digo yo. Esa persona, ese médico que piensa por el paciente, que vela por el paciente y que le ve en todo su contexto. Exacto. Entonces ahí tenemos la figura del médico de familia, de médico de cabecera, que en vez de a todos los temas burocráticos que a veces se tienen que estar ocupando, debería tomar ese protagonismo del ángel de la guarda de esta medicación, porque yo estoy convencida de que cuando alguien te está tomando 15 medicamentos, hay algunos que se anulan entre ellos. O sea, al final eso hay que... Por supuesto, de hecho, hay que revisarlo. Yo creo que el médico de cabecera tiene un papel fundamental. Es decir, yo de hecho siempre lo comparo con el odontólogo general de la consulta. Para mí, el odontólogo general de la consulta es ese mismo ángel de la guarda, el que conoce al paciente, conoce sus hábitos, le conoce perfectamente y él deriva a los especialistas cuando es necesario, pero él lleva el control, él conoce al paciente. Pues en medicina general debería ser igual. Debería ser ese médico de cabecera el que conozca en profundidad al paciente y solo le derive a los especialistas cuando sea necesario, pero sea él el que tiene el poder o el cuidado general de ese paciente para evitar todo lo que comentas. De modificar en función del paciente la medicación. ¿Qué consecuencias dirías? Has hablado de la sensación de boca seca, has hablado de las caries, del aumento de caries, porque como disminuye la saliva, el diente está menos hidratado, menos protegido. Entonces, evidentemente, esta polimedicación va a afectar a la boca de nuestros pacientes. Sin duda. La polimedicación, el problema es que hay muchos medicamentos de uso muy habitual, antihipertensivos, diuréticos, son medicamentos que toma mucha gente. Sí, así es. Y esos medicamentos como efecto secundario reducen la producción de saliva. ¿Qué ocurre? Que yo siempre digo que la saliva es oro líquido, porque para la boca la saliva nos protege. Entonces, tener una cantidad de saliva correcta, adecuada, nos permite estar cómodos, nos permite una correcta lubricación, evitar roces, evitar también que esos ácidos tras las comidas de las bacterias hagan esas caries, se encuentren en su estado perfecto para actuar, ¿no? Con lo cual, si yo no tengo saliva, las bacterias van a acampar a sus anchas, con lo cual va a haber mayor actividad de caries. Si yo tengo una boca seca, mal lubricada y llevo una prótesis de quitar y poner, me va a generar úlceras. Si yo tengo una boca seca, voy a tener una dificultad para poder tragar,
una disfagia que llamamos en odontología, ¿no? Si yo tengo una boca seca, me va a ser complicado el poder hablar incluso, porque a veces el paciente notará que se le engancha la lengua, las mejillas. Todo esto, si lo ponemos en contexto, no es que solo afecte a la boca. Es que una persona con la boca seca al final pierde calidad de vida, porque si a alguien le cuesta comer, va a dejar de ir a comer fuera. Si a alguien le cuesta hablar, va a dejar de quedar con los amigos para hablar, porque se va a sentir incómodo, con lo cual ese paciente, ¿qué va a hacer? Se va a ir quedando en casa. Y al final lo que acaba ocurriendo es que deja de socializar, por tanto la calidad de vida disminuye totalmente. De hecho, mira, esta mañana venía en el taxi para aquí y hablando con el taxista, le comentaba que aquí en Madrid es muy habitual salir a trabajar y ir a tomar algo con los compañeros de trabajo, ¿no? Eso en Barcelona no ocurre. Y yo le decía, es que esto es calidad de vida. El poder salir con los amigos a tomar algo, a explicar, ¿no? Que eso es calidad de vida. Entonces, el hecho de... Ahora me un momentito del tema, pero el hecho de no tener una correcta cantidad de saliva, y eso viene causado muchas veces por una medicación o por una polimedicación, es perder calidad de vida. Yo siempre digo que esto no lo podemos permitir. Estoy completamente de acuerdo contigo. ¿Crees que ya que tomas 15 fármacos al día, por ejemplo, si estos 15 fármacos son gratuitos o el paciente paga muy poco por ellos, ¿crees que esto favorece que se abuse de prescribir tanto medicamento? Por supuesto. El problema es que nos gusta lo gratis, ¿no? Además, el paciente... Aquí hay dos cosas. Uno es el paciente. El paciente muchas veces, no, como es gratis, me lo cojo, ¿no? Me lo quedo. Ojalá se lo quede, yo prefiero que se lo quede y no se lo tome, que no que se lo quede y se lo tome. Pero luego, paralelamente, está el prescriptor, el médico, quien sea. ¿Qué ocurre? Que muchas veces el paciente demanda algo para poder ir a su casa tranquilo. Claro. No siempre es necesario. La pastillita. Exacto, la pastillita. Pero es que no siempre es necesario. Entonces, yo me estoy encontrando que estamos viviendo en una época donde hay mucha patología que podríamos modificar o controlar, mejor dicho, sin necesidad de una medicación, simplemente modificando hábitos. Pero al final, como hay esa demanda por parte del paciente de no, es que si no me pautas nada, ¿para qué vengo, no? Sí. Pero es que es un error. Entonces sí que hay un abuso totalmente y seguramente si todos esos fármacos fuesen de pago, se botarían muchos menos y por tanto tendríamos menos efectos secundarios. Claro, decía el doctor Laporte en otro podcast que al final cuando un paciente no paga el tratamiento, el médico lo prescribe de forma gratuita y es el Estado el que paga, al final es un win-win, ¿no? El paciente se cree que recibe un tratamiento, el médico se lo prescribe, Totalmente. Mientras sea el Estado el que lo pague. Totalmente. Vamos a hablar del tema de las pastas de dientes. Yo hace bastante tiempo que a las personas de cierta edad, sobre todo con la encía más adelgazada, la mucosa más sensible o que toman cierta medicación, yo ya les he quitado estos detergentes que tienen las pastas de dientes. El detergente normalmente, para los oyentes que nos escuchen, lo encontramos en forma de SLS o lauril sulfato de sodio. ¿Qué opinas tú de esta sensación que busca muchas veces la gente, ¿no? de tener esa espuma para tener la sensación de que ha limpiado correctamente la boca? Bueno, es una sensación, efectivamente, al final, en parte sí que es útil, pero en parte es marketing, es decir, nos da la sensación que si no hay espuma no limpia, ¿no? De hecho, no es necesaria la pasta para tener una correcta higiene oral, es decir, podríamos tener, si no tenemos ninguna patología, nosotros con cepillarnos y eliminar ese biofilm, romper ese biofilm, tendríamos suficiente. ¿Qué ocurre? Que el mercado, la gente demanda, ¿no? Esa sensación de frescor, esa visión de espuma para tener la falsa sensación de que eso limpia. Entonces, el problema es que el sodio laurisulfato o laurisulfato de sodio efectivamente es un irritante para las mucosas, con lo cual, en según qué perfil de pacientes, no es lo más indicado. Yo, para los pacientes mayores, sobre todo si tienen un problema de boca seca, que es muy habitual en pacientes mayores, intento evitar ese producto, ese tipo de pastas de dientes. Es decir, prefiero pautar una pasta de dientes que no contenga ese producto. Y sobre todo, si me dices, Víctor, mójate, sé extremista. Es decir, ¿en qué momento sí, en qué momento no? Yo, el que es un no rotundo es por la noche. Por la noche está prohibido utilizar una pasta de dientes con lauril sulfato de sodio. ¿Por qué? Porque por la noche, de forma fisiológica, de forma normal, perdemos saliva. Exacto, el flujo salival disminuye. Sí. Con lo cual, es el cepillado más importante de todo el día, porque es cuando la boca está más indefensa. Y segundo, entonces, si utilizamos sodio laurisulfato, ¿qué ocurre? Que además vamos a
irritar más esa mucosa cuando está más desprotegida. Con lo cual, un no rotundo por la noche. Durante el día, si el paciente presenta algún tipo de patología mucosas, mejor evitarlo. Mejor evitarlo. Hay muchos dentífricos en el mercado que no contienen lauryl sulfato de sodio. Es innecesario y yo estoy de acuerdo contigo. Si el paciente está 100% sano, bueno, me va a preocupar menos. Pero si podemos evitarlo, mejor. Temas como el flúor, debería, como has dicho, si tienen alguna patología, estudiaremos siempre desde la consulta cuál es el porcentaje exacto de flúor que tiene que usar el paciente. Eso lo tienen que preguntar a su odontólogo. ¿Cuántas partes por millón necesito en función de mi riesgo de caries, en función de lo que tengo hecho, ¿no? Y luego también te quería preguntar por el xilitol, porque si es una herramienta, ¿verdad?, para la boca Buenísima. seca. Es una herramienta buenísima. Es algo que es apto para veganos, es apto para diabéticos. Y lo que genera es una estimulación salival. Con lo cual el xilitol es un producto que ha salido hace un tiempo al mercado y que la verdad es que va fenomenal. Es natural, hay diferentes casas, pero va muy bien, va muy bien. A mí el xilitol es algo que me gusta mucho, sobre todo, y lo pauto tanto incorporando dentífricos o en colutorios, como solo xilitol. Sí. ¿De acuerdo? En pacientes que tengan... sprays o caramelos. Exacto, cualquier tipo de sí. Sí, ya sea caramelos, sprays. A mí los chicles no me gustan porque considero que al final sobrecargan la musculatura, sobrecargan la articulación y por tanto al final pueden causar una otra patología. Es decir, arreglamos una cosa y estropeamos otra. Es cierto. Pero sí, a mí el xilitol me gusta. Y en cuanto al flúor que comentabas, efectivamente, yo creo que no todo es para todos. Entonces, cada paciente es diferente. Cada paciente tiene sus condiciones. Y el odontólogo debe elegir qué dentífrico utilizar. Es decir, lo digo porque mis padres me lo dicen, no, es que tomo esto porque a mi amiga le va muy bien. No, es que a tu amiga le vaya muy bien algo no significa que a ti te vaya a ir bien. Entonces, es importante que el odontólogo y que el paciente se deje aconsejar por el odontólogo para que le prescriba el dentífrico, el colutorio o el tratamiento que más adecuado le resulte a él. Perfecto. Pues hablando de los tratamientos, en este caso... sabemos que a una determinada edad, lo hemos comentado al principio, las personas acumulan muchas cosas. Venimos de una odontología que ahora es muy preventiva, intentamos evitar, ahora lo decíamos antes fuera de micrófonos, que ya no todas las caries se tratan, o sea, al final, bueno, pero sí es verdad que esta odontología que se ha hecho años 70, 60, ha sido una odontología muy invasiva, la gente tiene muchos puentes, coronas, los empastes eran muy grandes. Entonces, todos estos tratamientos, evidentemente, se acumulan en la boca y complican la vida a nuestros pacientes para cepillarse. Totalmente. Al final, yo siempre, en la facultad, siempre digo a los alumnos, ¿cuál es la base para evitar patología? ¿Cuál es la base? El cepillado. El cepillado. Eliminar ese biofilm. Y ya está. Y ya Así está. de simple. Eso es tan sencillo como el cepillado. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando vamos poniendo trabas para obtener un correcto cepillado, puentes desbordantes o mal ajustados o coronas o puntos de contacto demasiado grandes o incluso zonas sin punto de contacto que se empaqueta la comida ahí dentro. Sí. Al final estamos poniendo trabas a conseguir una correcta higiene y es que la base es el pilar para poder prevenir. Es decir, es que si el paciente tiene una correcta higiene oral, si tiene la capacidad para poder cepillarse cada día, fíjate que no hablo de pastas, ni de enjuagues, hablo solo de cepillado. Si el paciente tiene la capacidad y las herramientas para poderse cepillar correctamente cada día después de las comidas, mucha patología desaparecería. No, o mejor dicho, no aparecería, ¿no? Entonces, a lo largo del tiempo, lo comentábamos, tanto tratamiento lo que hace que es dificultar, son palos en las ruedas. Sí. Entonces, bueno, conseguir higienizar todos esos recovecos, esas zonas, pues lo pone muy complicado. Así es. Yo llego a un punto de mi vida donde cuando alguien me dice, es que este hueco lo tengo abierto, lo quiero cerrar. Primero, explicarle que la comida va a entrar sí o sí, aunque lo cerremos. Y segundo, tenemos que entender, los pacientes, los odontólogos, que entre dientes hay huecos. Y son huecos que se tienen que cepillar, como siempre decimos, con un cepillo interdental. Entonces, estos huecos cerrados al final lo que hacen es empaquetar comida y aumentar ese sangrado. Quería preguntarte, ya que has comentado lo del cepillado y demás, hablando ya un poco de la destreza, ¿crees que el cepillo eléctrico, que a veces se recomienda tan universal para todo el mundo y demás, es la mejor herramienta que puede tener un paciente mayor o individualizas? No, yo creo poco en las soluciones universales.
Pienso que, insisto, cada paciente es una persona diferente, con unas necesidades diferentes y unas habilidades diferentes. Dicho esto, no creo que el cepillo eléctrico sea el mejor para todos y por tanto me gusta individualizar. Es muy buena herramienta, pero cuando el paciente tiene un paciente disfuncional, un paciente que tenga una dificultad motriz, por ejemplo, le va a ayudar seguramente el eléctrico, pero un paciente normal, que no tenga ninguna dificultad motriz, ni a nivel de déficit cognitivo, puede utilizar perfectamente un cepillo manual y va a ser igual de eficaz. Cuidado, siempre que le enseñemos correctamente a utilizarlo. Exacto. En ambos casos, Es decir, tanto un cepillo eléctrico como un cepillo manual debe ir con unas instrucciones en general, con un apoyo, con un coaching. Un entrenamiento total. Sí, Un entrenamiento. Es decir, yo no puedo dar un cepillo eléctrico y decir, venga, ya está, ni un cepillo manual, decir, cepíllate la boca. ¿Vale? El paciente lo hará, pero es que seguramente no lo vaya a hacer bien. Entonces, ¿a mí qué me gusta? Pues escribir. A mí me gusta escribir. Entonces, ¿me gusta escribir con qué? Pues yo, por ejemplo, escribo con pluma. ¿De acuerdo? Y me gusta escribir con pluma porque es un trazo, porque al final, bueno, es algo diferente. A mí, por ejemplo, con el móvil, borro más veces un mensaje de lo que escribo. ¿Por qué? Porque toco teclas que no... Y eso es algo que yo creo que de cara a un futuro, de cara a lo que viene, tenemos que prevenirlo, ¿no? Es decir, hago el símil con el cepillo de dientes porque no todo tiene que ser digital. Yo creo que si perdemos la habilidad manual, perdemos mucho. Entonces es bueno poder mantener esa psicomotricidad, esa psicomotricidad fina en el paciente mayor, porque le va a alargar la capacidad de poder hacer muchas cosas. ¿Y eso cómo lo conseguimos? Con un cepillo manual. Al final, si tú le pasas un cepillo manual a un paciente, va a mantener esa motricidad, se va a ver obligado a mantener esa motricidad el tiempo que pueda. Pero si puedo alargarlo 10 años, mejor que no 2 años. Por tanto, a la pregunta, que yo me voy por las nubes, yo no creo en las soluciones universales. El cepillo eléctrico va muy bien en condiciones concretas, pero como normalmente suelo dar un cepillo manual siempre acompañado de un correcto entrenamiento. Muy bien. Me quería meter en otro jardín contigo. Venga. Llevamos unos cuantos. Vamos a ello. Quería hablarte, no nos pasa a ti en Barcelona ni a mí me pasa en Madrid, pero sí está claro que hay personas mayores que viven en poblaciones rurales y que a lo mejor en su pueblo como tal tienen la boca, imagínate, para quitarse todos los dientes y ponerse implantes. En su pueblo no hay un odontólogo especialista en implantes, entonces viajan a la ciudad más grande que tienen cerca, pues a 40-50 kilómetros en coche, se hacen su tratamiento. Pero sabemos que lo más importante de cara a mantener ese tratamiento son las visitas regulares una vez que está hecho. Imagínate que esa persona con el paso de los años tiene todo de la boca puesta implantes, todo fundas, lo que le hayan hecho, pero esa persona deja de contar con sus hijos para desplazarse a esa ciudad, deja de conducir, perdemos un poco ese acceso al profesional que nos había atendido. Entonces, tú estás viendo consecuencias por todos estos tratamientos que están hechos, pero que no están siendo revisados porque esta persona está impedida en su propio domicilio y en su pueblo no tiene este acceso. Por supuesto. Es decir, sí que es verdad, ocurre muchas veces esto que pacientes que no viven en poblaciones pues muy pobladas, ¿no? Van a una ciudad, se hace un tratamiento, pues eso, quitan todo, colocan implantes. Yo no voy a entrar en el jardín de si me parece bien o no me parece bien. Yo creo que ya sabes, ya me conoces. No, sí. Y ya sabes que un poquito mi opinión. Pero está claro que lo que yo me doy cuenta es que pasa el tiempo, eso no se revisa, eso no se controla, nadie le acompaña, nadie le entrena o nadie le ayuda a mejorar esas pautas de higiene. Que, insisto, es que es la base para mantener una boca sana. Así es. Y al final, ¿qué ocurre? Pues que esa gran rehabilitación sobre 14 implantes, con una prótesis fija, la mejor rehabilitación que quieras. Con mucho dinero de por medio. Con mucho dinero de por medio, al final acaba fracasando. Generamos esa mucositis e inflamación de encías, que las encías sangran, perdemos hueso, perdemos encías, los implantes se exponen, al final hay implantes que se pierden, se generan infecciones y todo eso porque no hay un seguimiento cercano. Esto yo creo que es un arma de doble filo y creo que nos tiene que dar que pensar a todos, tanto a los pacientes como a nosotros. Porque yo no sé si le realizaría un tipo de rehabilitación así a un paciente que sé que no va a poder acudir a mí, a mí igual a cualquier otro compañero,
porque al final esto es pan para hoy, hambre para mañana. Ujú. Yo lo que me gusta es poder rehabilitar, poder ayudar a mis pacientes. Si yo hago esto, ¿cuánto tiempo le voy a poder ayudar? Claro. Es decir, si el paciente yo le rehabilito toda la boca, fija, como sea, y yo sé que ese paciente le va a ser muy difícil volver de aquí 6 meses, de aquí un año y medio, ¿cuánto tiempo le voy a ayudar? Porque al final sé que eso va a fracasar. Por tanto, yo creo que nosotros mismos tenemos que empezar a cambiar un poquito la forma en la que vemos a los pacientes, verlos de forma holística. Y holística me refiero a una forma integral, no solo una boca, sino persona y qué condiciones tiene esa persona. Ujú. ¿Dónde ¿Cuál vive? es el compromiso de la familia, de los Exacto. hijos, por ejemplo? Preguntar esto. Es que eso es ver al paciente como una persona. Ujú. ¿No? Es decir, es un conjunto. El paciente vive en un sitio con unas personas, tiene una capacidad económica, tiene una serie de características que nosotros deberíamos valorar a la hora de proponerle un tratamiento, ¿no? Así es. Porque los implantes no son para todos, ni una prótesis completa no es para todos, ni tenemos que aprender a individualizar y ver al paciente como persona, en global. Entonces, estas personas pues acaban perdiendo los tratamientos. Y acaban perdiendo los tratamientos porque no vienen o no pueden venir. Claro. O porque ya al final, y siempre lo digo, al final yo creo que esto tenemos que entonar el mea culpa. Es decir, a mí si esto me ocurre con un paciente, yo tengo que decir, Víctor, te has equivocado. ¿Por qué? Porque no he visto correctamente al paciente. Es decir, si yo hago un tratamiento al paciente y el paciente no me vuelve hasta dentro de 5 años, hasta dentro de 10 años, y el paciente viene con ese tratamiento hecho un desastre, no es culpa del paciente. Seguramente es culpa mía que no he sabido ver bien Ujú. y enfocar correctamente ese tratamiento. Entonces, es importante valorarlo y tener en cuenta que el paciente tiene que venir a revisiones, porque si no, lo que hagamos va a servir de poco. Sí, la misma razón que le hizo perder sus dientes le va a hacer perder Totalmente. sus implantes, Totalmente. evidentemente. ¿Crees que tiene sentido enseñar a una persona de 80 años a utilizar un interdental? ¿Crees que tiene sentido enseñar a una persona de 80 años a enviar un WhatsApp? Sí, Yo total. es que creo que es lógico, sí, por supuesto que sí, claro que sí. Es decir, una persona de 80 años puede aprender perfectamente a hacer algo, ¿no? Así es. Igual que le hemos enseñado a utilizar un teléfono móvil para llamar a sus hijos y que no estemos preocupados, pues igual le podemos enseñar a utilizar un interdental. Es que no encuentro la complicación. Sí. Lo que necesitamos es acompañarlo, es ayudarlo, es entrenarlo. Es lo único que necesita esa persona para poderlo adquirir e incorporar en su hábito diario. Ujú. Pero el hecho de que tenga 80 años, 60 o 40, no veo un impedimento para poder enseñar Por nada, supuesto. absolutamente nada. Era una pregunta trampa, pero claro, cuando lo enseñamos en la consulta y te dicen, yo es que toda la vida, pues siempre es buen momento para aprender Absolutamente. algo y la edad no es un hándicap en ese sentido. ¿Dirías que se puede llegar, tú crees que, por ejemplo, nuestra generación llegará a los 80 años y la mayoría tendremos todos los dientes? Hombre, deberíamos. De hecho, es que se tiene. O sea, Y se digo puede- nuestra generación porque lamentablemente la que nos precede es una generación, como he dicho, muy rehabilitada, muy tratada, en la que ya les han quitado esas piezas, pero que como empezábamos el podcast diciendo, envejecer implica envejecer la boca al mismo, pues que yo creo que no, ¿no? se puede llegar a los 80 años, o sea, se puede llegar al final de nuestros días con todos nuestros dientes. Y de hecho la OMS hace ya más de 10 años que estableció como objetivo el 80-20, es decir, llegar a los 80 años con 20 piezas dentales. Desgraciadamente, como tú bien decías, Bea, a día de hoy todavía no lo hemos conseguido, porque en la generación mayor a día de hoy, pues desgraciadamente no lo hemos conseguido, pero se puede conseguir. Sí. Y se puede conseguir simplemente con prevención, con educación, con entrenamiento, es decir, acompañando a los pacientes. Ujú. Es tan fácil como eso, pero se puede. Mi abuela falleció con todos sus dientes menos uno que le quité yo cuando acabé la carrera porque no era restaurable, pero falleció con todos sus dientes. Es posible. Es posible. Es posible. Para cerrar este episodio, si tuvieras que dar 3 consejos claves, no solo a las personas mayores, este podcast debería tener acceso universal a todo el mundo, ¿no? Pero sobre todo yo creo que nos van a escuchar un poco estos hijos que seguro que ahora se están planteando muchas cosas que antes no se habían planteado. ¿Qué 3 consejos claves les darías a estas familias para decir, oye, vamos a mantener la salud bucodental, la salud en general de nuestras personas mayores? ¿Con qué se tienen que quedar? Pues mira, yo te diría, en primer lugar, valorar o plantearte, ¿realmente tengo la boca seca o no? Porque eso, como bien he dicho antes, va a ser un flaco favor, nos va a entorpecer, van a ser palos en las ruedas. Con lo cual, plantearse, oye, ¿tengo la boca seca?
me cuesta a veces tragar, me cuesta a veces hablar, se me queda... Hay un test que se llama el test de la cuchara, que es coger una cuchara sopera, que podemos hacer todos en casa, y colocártelo en una mejilla y retirarlo. Si esa mejilla se engancha a la cucharita del postre, significa que tienes una boca seca. Entonces deberías ir al dentista a que te lo mirase, ¿no? Por tanto, es una prueba muy sencilla. Revisar si tenemos o no tenemos la boca seca, plantearnos cuántas rehabilitaciones tenemos en la boca, qué tenemos y si podemos higienizarlo todo correctamente. Creo que es otro consejo importante. Y luego, el tercer consejo sería revisar la medicación. Ir a nuestro médico de cabecera y decirle, escucha, tomo toda esta medicación, hay contraindicaciones, hay algo que pueda evitar tomar. ¿Es todo necesario realmente? ¿Puedo eliminar alguna cosa? Es decir, y luego te digo un cuarto consejo. Recordar que el paciente tiene que poder acudir al dentista. Si no es el propio paciente, tiene que poder contar con alguien para que lo lleve. ¿De acuerdo? Es decir, podemos prevenir, pero podemos prevenir si vemos las cosas, si vemos a los pacientes, si no es muy difícil. Con lo cual yo te diría eso, valorar un poquito cómo tenemos la boca, si tenemos boca seca o no, una correcta higiene oral y valorar también esa polifarmacia, esa polimedicación, que es tomar más de 3 o 4 medicamentos conjuntamente, para ver si hay efectos secundarios o contraindicaciones, interacciones y cosas que seguramente hay cosas que podemos eliminar. Y el cuarto de eso es ir al dentista, que no somos tan mala gente y que gracias a Dios la odontología está cambiando. Sí, ahora mismo estamos viviendo este cambio de paradigma. Totalmente. Y estoy completamente de acuerdo contigo. Vamos a sintetizar nuestra entrevista en la sección de mito-realidad con la que siempre ¡Qué miedo! Terminamos. Bueno, esto es como un test, es como un examen. Han quedado claros muchos puntos, pero para asentar conocimientos. 1. ¿La sequedad bucal es inevitable con la edad? Mentira. No. No, en absoluto. Absoluto. Vale. ¿Influye la medicación? Totalmente. Si una prótesis no molesta, no hace falta revisar la prótesis o una dentadura. Mentira. Es decir, las prótesis deben revisar constantemente. ¿Por qué? Porque hay cambios volumétricos, hay cambios en la anatomía de la boca, hay cambios a nivel oclusal, con lo cual una prótesis completa, una castañuela, ¿no? Una dentadura de toda la vida, es necesario revisarla. Revisar que los márgenes estén correctos, que no genere úlceras, revisar que no generen infecciones fúngicas, infecciones por hongos también. Que no duelen muchas veces, sí. Muchas veces no duelen. Y luego también ¿Y retirar las prótesis por la noche? Correcto. Mira, me las has quitado de la boca. Justamente es muy importante retirar las prótesis por la noche porque la anciana necesita descansar, necesita respirar. No deja de ser un cuerpo extraño, un material extraño que no está preparado para estar en boca 24 horas al día, 7 días a la semana. Tampoco se pone en un vasito. Tampoco se guarda seca para limpiarse de forma mecánica con un cepillo y de forma química también. Es decir, tenemos que ayudar las dos de vez formas. en cuando así es. Bueno, esta no tiene que ver con gerodontología, pero yo la digo, los implantes son para toda la vida. Desgraciadamente hoy en día nada es para toda la vida, ni matrimonio, como digo yo. Entonces, no, los implantes pueden ser para toda la vida si se cuidan igual o mejor que nuestros dientes. Pero si hemos perdido nuestros dientes, también podemos perder los implantes. Exacto. Los adultos mayores pueden aprender nuevas habilidades a pesar de llevar toda la vida utilizando técnicas incorrectas. Por supuesto, no los vemos con el móvil, eso es una nueva habilidad que han adquirido. Así es. Y finalmente, una mala salud bucodental puede influir en patologías como la diabetes o cardiopatías. Totalmente cierto. Cada vez se está viendo más la interrelación, ¿no? La relación que hay entre la boca y la salud general. Está más que demostrado que una incorrecta higiene oral, un mal estado de salud oral, va a repercutir directamente en alteraciones cardiovasculares, es decir, patología de corazón, alteraciones cognitivas como Alzheimer, mayor riesgo de ictus, patología también intestinal, con lo cual, lo he dicho antes, es que la boca es el epicentro, es que todos necesitamos la boca, desde el más rico hasta el más pobre. Necesitamos la boca para comer, para reír, para hablar. Entonces, si todos necesitamos eso y todos debemos pasar por ahí, es que eso es importante. En la clínica muchas veces controlamos la enfermedad periodontal y de repente, mágicamente, mejora la diabetes. Exacto. Y dice, claro. Bueno, pues si nos están escuchando médicos, derivar a especialistas en periodoncia, derivar a especialistas en esta odontología en general integral a sus pacientes con patologías cardíacas, con patología diabética. Para terminar, Víctor, cuéntanos pues este momento sorprendente que tienes preparado para nosotros, esta anécdota que nunca olvidarás. Mira, te voy a explicar 2 anécdotas.
Me acuerdo que justamente era una paciente, mi media de pacientes, normalmente cuando llego a la consulta en la sala de espera es de entre 80 y 85 años, es mi media de pacientes. Entonces, me acuerdo un día que llegué y habían 3 o 4 pacientes esperando. Pasó la primera y era una paciente que pues, vivía lejos, no tenía mucho hábito de ir a consulta, y me acuerdo que se vio el sillón y se me sentó de revés. Se me puso curva allí, puso las piernas donde va el cabecero y de repente veo que se me desliza para abajo y digo, oh, por favor. La señora acabó en el suelo y dice, no, es que ya me pensaba yo que parecía ginecólogo esto. Digo, no, no. Pero aquel día me reí mucho, por suerte no se hizo daño. Y luego la otra anécdota es que yo cuando entrego una prótesis, ¿no? unas prótesis completas, siempre entrego las herramientas para mantenerlas limpias. El típico cepillo para limpiar las prótesis que tiene filamentos por arriba y por abajo, ¿no? Que es muy duro. Es muy duro. Es decir, eso es para limpiar prótesis, que al final no deja de ser un plástico, ¿de acuerdo? Para limpiarlo correctamente. Bien. Pues yo siempre les hago una visita de control a la semana, a las 3 semanas, vale, etcétera. Creo que me ha pasado. Lo sigo escuchando. Volvió la paciente a la semana y me dice, Víctor, qué bien va este cepillo. Me limpio arriba y abajo a la vez. Digo, no me lo puedo creer. Sí, me ha pasado. O sea, se había metido el cepillo de limpiar prótesis, es decir, con agua y jabón en la boca y se limpiaba las completas arriba y abajo a la vez. Sin quitarse la dentadura. Sin quitarse la dentadura, claro. Entonces la señora está encantada porque se limpiaba arriba y abajo a la misma vez, ¿no? Bueno, yo me quedé... Es algo que piensan muchos pacientes mayores, que el cepillo duro limpia mejor porque antiguamente es lo que se decía, ¿no? Claro. Y dirá, pues mira que Víctor, que majo, que me ha dado un cepillo. Pero que sí, pero que vamos, eso... Sí. Maravilloso. Un cepillo de prótesis que se lo utilizaba en la boca, así que... ¡Qué dolor! Pues sí, pero bueno, ahí una vez más es la educación a los pacientes, y la revisión, ¿no? Exacto. La educación que tenemos que darle, es decir, no sirve con dar un cepillo. Exacto. Tienes que darle cepillo, claro. Tienes que enseñarle cómo funciona y luego yo he cogido la costumbre siempre de dar las pautas por escrito. ¿Por qué? Sí. Porque en la consulta están abrumados. Sí. Unas prótesis nuevas, unos dientes nuevos, muchas instrucciones. Entonces al final es más fácil explicárselo, pero cuando llegan afuera a la entrada a la recepción, se les entregan las instrucciones por escrito y así en casa, con tranquilidad, ellos se lo vuelven a leer y seguramente pues esto lo podríamos haber evitado. De todo se aprende. Víctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. He disfrutado mucho, de verdad, con la entrevista. A vosotros, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Nosotros, por nuestra parte, volvemos dentro de 2 semanas. Ya sabes que si tienes alguna consulta, sugerencia o tema que quieras que tratemos en el podcast, nos escribes a Curad en Spain, Curaprox Spain, y estaremos encantados de incluirlo en los próximos episodios. Nos vemos. En boca de muchos, by Curaprox. El podcast para descubrir que tu salud empieza por tu boca.